Hare Krishna a todos, estimados seguidores de la Astrología Védica Pura y del Instituto de Astrología Védica Pura. Espero que se encuentren muy bien. También dar un feliz día de la madre a todas las madres queridas, a todas las que sean madres buenas, malas, justas o injustas. Cuando llueve, llueve para todos. Cuando sale el sol, sale para todos, buenos y malos. Para todos hay bendiciones. A ver, hoy día vamos a hablar del sol. Es un mini curso corto nomás, ¿sí? Para entender la posición del sol. Recuerden que el sol es el rey de todos los planetas, ¿sí? Hoy rige el sol. Es bueno cantar el mantra del sol: Om Suryaya Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Suryaya Namaha. Se dice que el sol gobierna sobre el ego de la persona. Recuerden que existen dos tipos de ego: el ego falso y el ego verdadero. Entonces, el ego falso es cuando yo me identifico falsamente con el cuerpo, y el ego verdadero es cuando yo me identifico con el alma, el espíritu, que es lo que le da vida al cuerpo. Entonces se dice que el sol es un planeta que indica fuerza, poder, energía, salud, vitalidad, influencia. ¿Ven? Tiene que ver con el papá, el gobierno, la política, la vida pública. Cuando hablamos del sol, que rige a los reyes, a los altos cargos, las altas personalidades, siempre es importante hablar que el sol rige el estatus, la fama, el honor, la nobleza, la ética, la generosidad, la determinación. Así como también la carrera, vocación, autoconocimiento, que es muy importante. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un análisis del sol. ¿Cómo es cuando el sol pasa por las 12 casas? No los signos, sino las casas, que es muy importante, ¿no? Desde el sol en la casa 1 hasta el sol en la casa 2. Por ejemplo, se dice que cuando el sol está en la casa 1, ¿sí?, indica que la persona va a obtener nobleza, capacidad de ejercer un buen liderazgo. Esta persona va a tener una personalidad magnética cuando el sol está en la casa 1. La persona va a ser independiente, ya sea que sea mujer o hombre. Y eso sí, y también va a renunciar a recibir órdenes. No le gusta. Una persona con el sol en la casa 1 no le gusta recibir órdenes. La persona más bien quiere dar órdenes. Va a ser una persona de temperamento fuerte y a veces irritable y ambiciosa también. Hay que tener mucho cuidado con eso también, porque si se canaliza mal es un problema. Se dice que cuando el sol está en la casa 1, la persona siente atracción por el poder y el orgullo. Se dice que es una persona de una opinión muy buena de sí misma, como resultado de la habilidad de administrar y organizar, entre otras cosas. Se dice que el sol en la casa 1 nos da la capacidad de alcanzar grandes logros en la vida, de sentir atracción hacia lo material y al mismo tiempo religiosidad y esfuerzos para alcanzar la autorrealización. Y por último, el sol en la casa 1, ¿sí?, dice que si el sol no se encuentra afectado ni en su signo de debilitación, que es Libra, la persona va a tener buena constitución y buena salud. Sí, ahora, una cosa es el sol en la casa 1 y otra cosa es en qué signo cayó. Imagínate que tienes al sol en la casa 1, que es una muy buena posición para el sol, pero está en signo de Libra, o está en Capricornio, en Acuario, se debilita el sol, ¿ve? Entonces los indicadores de la casa 1 se ven afectados, no arruinados, pero sí afectados, debilitados. Entonces ahí hay que trabajar al sol a nivel de casa 1, ¿sí? Por eso existen los remedios astrológicos, que es como una medicina que le da el médico a un paciente, ¿no? O es como cuando uno quiere limpiar la casa, uno quiere hacer una limpia de casa de malas energías, espíritus, demonios, fantasmas, muertos. Entonces la casa 1 también tiene sus remedios, claro que sí. Por ejemplo, si vemos la casa 2, el sol en la casa 2, el sol en la casa 2 indica desacuerdos y fricciones en la vida familiar, ¿ve? Problemas económicos, muchos gastos, ya que la casa indica riqueza y prosperidad, la casa 2. Entonces, no es que el sol sea una mala posición en la casa 2, sino hay que tomar en cuenta la influencia de la casa 2 y el signo también, que es muy importante, ¿eh? Se dice, por ejemplo, que cuando el sol está en la casa 2, la persona va a tener un lenguaje y un temperamento fuerte y problemas con autoridades, ¿ve? En cambio, por ejemplo, cuando el sol está bien ubicado y recibiendo aspectos benéficos en la casa 2, favorece los ingresos económicos muy buenos, ¿eh? Y una buena educación y el aprendizaje de idiomas, ¿ve? Ahí cuando la persona aprende 1, 2, 3 idiomas, hay personas que saben 5 idiomas, ¿ve? Eso va a depender de la posición y los aspectos, ¿no?, que es muy importante. Por ejemplo, el sol en la casa 3, que es la casa de los hermanos menores, en la casa de las habilidades, emprendimientos, intereses, hobbies. Se dice que cuando el sol está en la casa 3, es una casa favorable para el sol, ¿eh? Aquí, el rey de los planetas cobra mucha fuerza y confiere a la persona coraje, determinación, convicción, buena capacidad de comunicación oral y escrita.
Hace que la persona tenga actividad, inquietud, ambición, generosidad y perseverancia en los esfuerzos para satisfacer los deseos. Al mismo tiempo, el Sol en esta posición, ¿sí?, indica posibles conflictos y malos entendidos con hermanos menores. Y los vecinos, ojo ahí, o gente cercana. La casa 3 rige los vecinos. Y es la casa de los enemigos también, ojo ahí. Entonces, habría que ver en qué signo está el Sol. Pero ahí están los indicadores principales del Sol en la casa 3. Por ejemplo, el Sol en la casa 4 indica buena conciencia e inteligencia para los estudios, mira. Y en general, pero a la vez insatisfacción e irritabilidad de parte de la persona. Diablo, depende del signo también. Se dice que cuando el Sol está en la casa 4, que es la casa de la madre y las propiedades, va a haber problemas para determinar los estudios superiores, ¿ve? Problemas con el vehículo, problemas en la casa, con la casa, ¿ve? Se dice que el Sol en la casa 4 da pocos amigos cercanos. Incluso uno puede tener dolencias cardíacas y aflicciones para el padre, ¿ve? ¿Sí? Entonces, el Sol es el padre, ¿ve? Entonces, la casa 4, como se dice, el caraca del padre en la maléfica es la casa 8, a partir de la casa 9 del papá, ¿ve? Entonces, ahí tenemos al Sol, que no es malo en la casa 4, pero tampoco es tan bueno. Ahora va a depender también del signo, que es muy importante, ¿no? Para determinar la casa 4. El Sol en la casa 5, una casa auspiciosa, una casa espiritual, ¿ve? Se dice que cuando el Sol está en la casa 5, ¿sí?, es resultado de actividades piadosas y espirituales en la vida pasada, ¿ve? La persona va a tener inteligencia aguda, conocimiento, ideales elevados, búsqueda espiritual, liderazgo, capacidad de enseñar y asesorar, así como también para estudiar y practicar la astrología, ¿ve? La persona enseña conocimientos astrológicos, yógicos, metafísicos, una persona muy conectada a lo espiritual. Se dice, por ejemplo, que la casa 5 es la casa de la convivencia, la pareja, hijos, embarazos. Sí, la persona va a tener afecto de tipo paternal por la pareja, ¿ve? Va a tener idealismo, generosidad, preocupación por el bienestar de los demás. Se dice que el Sol en la casa 5 da orgullo, vida romántica, problemática. Ojo ahí, vida romántica, problemática. Estómago delicado y dificultades en el área de los hijos, sobre todo en relación con el primer hijo. Y si este es varón, con mucha más razón todavía. Ahí tenemos al Sol en la casa 5, muy interesante, ¿eh? Por otro lado tenemos al Sol en la casa 6, ¿sí? Se dice que el Sol en la casa 6 da energía, determinación y capacidad organizativa, así como para servir al prójimo y hacer la vida política. Es la casa de los políticos. Sí, es la casa de la fama y el éxito. Se dice que el Sol en la casa 6 da fama y éxito a pesar de las dificultades y las adversidades o adversarios. Sí, da independencia y deseos de ayudar a otros a progresar. Buenas posibilidades en el campo legal, médico y militar. Si es que existen otras posiciones favorables para ello, posibles problemas también en los riñones. Va a depender del signo. Sobre todo, por ejemplo, si el Sol cae en la casa 6 en Libra, que Libra rige los riñones y es el signo de debilitación, uno puede tener problemas, cirugías, ¿no?, en los riñones, ¿ve? Problemas fuertes de salud en los riñones, que también hay que analizar, ¿no? Por eso es importante analizar, ya, yo tengo el Sol en tal casa y quiero saber quién está mirando mi Sol, quiero saber quién está aspectando mi Sol, porque eso va a ser importante para determinar hasta qué punto está afectado la parte de la salud y hasta qué punto me va a afectar mi Sol con mi pareja, mi esposo, mi conviviente, mi papá, mis hijos, mis hermanos, mis amigos. Muy importante. El Sol en la casa 7. Se dice que cuando el Sol está en la casa 7, la persona va a tener pocos amigos, la relación va a ser difícil con los demás, va a haber rebeldía, va a haber un matrimonio tardío o problemático. Mira, problemas en el matrimonio, ¿ve? Te toca una pareja dominante, perteneciente a otra raza, religión o nacionalidad. Dependiendo de la situación del Sol, la persona va a tener un temperamento dominante, fuerte atracción por el sexo opuesto y una gran necesidad de relaciones físicas. Ojo ahí, ¿eh? Se dice que cuando el Sol está en la casa 7 da la posibilidad de abusar de la pareja y preferencia porque ésta sea autosuficiente. Mira, en general hay fricciones y falta de armonía en las relaciones íntimas, muchos viajes por placer y negocios y gusto por cosas importadas. El Sol en la casa 7, ¿sí? No es de sus mejores posiciones, tampoco es la peor para el Sol. El Sol en la casa 8. Se dice que cuando el Sol está en la casa 8 y está bien ubicado, la persona tiene carisma, elocuencia, intuición y éxito en el área de las investigaciones, especialmente en asuntos espirituales, astrología y cosas desconocidas, así como conocimientos desconocidos. Es la casa de los dones y la astrología, así como la casa de la muerte. Mucho cuidado con el Sol en la casa 8, ¿eh? Se dice que el Sol en la casa 8 de otra manera genera dificultades
con las relaciones, especialmente con el padre y autoridades o gobierno. Si trae problemas a la vista y digestión débil, altibajos en la carrera profesional, falta de vitalidad y confianza en sí mismo, perfil bajo, pocos hijos, actividades secretas y residencia lejos del país de origen. Ojo ahí, el sol en la casa 8, muy importante, ¿ah? Sol en la casa 9, otra de las casas más auspiciosas, más que la 5, es la casa 9, es un templo, es un lugar sagrado. Se dice que cuando el sol está en la casa 9 genera espiritualidad y filosofía en la persona. Aunque por general apartándose de la tradición religiosa familiar, la influencia del sol genera influencia, liderazgo, espiritualidad en el campo de la educación en la casa 9. Se dice que el sol en la casa 9 da la posibilidad de realizar trabajos religiosos, legales, editoriales o con publicaciones. Genera ambición e interés en la vida pública, en la vida espiritual, viajes de larga distancia, algunos con propósitos de peregrinaje. La relación con el padre y la dedicación o tendencia religiosa depende del signo y los aspectos también, ¿no? Esta es la casa del papá también, del maestro espiritual, el gurú. Eso significa que si yo quiero analizar al padre a profundidad y a mi maestro espiritual, o si voy a tener un maestro espiritual, tengo que analizar en qué signo está mi sol en la casa y quién está aspectando a mi sol en la casa. El aspecto muchas veces es más importante que el signo y la casa, ¿no? Para tomarlo como referencia. Cuando el sol está en la casa 10, por ejemplo, la persona se vuelve eficiente, exitosa en los esfuerzos, tiene una buena capacidad organizativa y ejecutiva que permite estar a cargo de proyectos grandes y realizar buenas obras. Se dice que cuando el sol está en la casa 10 genera magnetismo personal, autoconfianza, responsabilidad, trabajos para el gobierno, popularidad y éxito político. La energía del sol produce muy buenos resultados en la casa de la ocupación. Y como indicador de la casa 10, el rey de los planetas tiene mucho poder aquí, ¿eh? Y obtiene Digbala, fuerza direccional. A la vez se manifiesta cierta impaciencia por conseguir resultados y se puede sufrir con problemas en las rodillas o la relación con la mamá se puede ver afectada. La casa 10 es una casa angular. Los planetas en casas angulares, que es la casa 1, 4, 7 y 10, siempre son fuertes, siempre dan buenos resultados. Por eso es importante saber quién está aspectando mi sol para saber si está favoreciendo ese aspecto o está perjudicando o debilitando a mi sol en la casa 10. El sol en la casa 11. La casa de las ganancias y logros, dinero, ingresos económicos. Se dice que el sol en la casa 11 genera beneficios, en la casa de los hermanos mayores. Se dice que el sol en la casa 11 genera oportunidades de éxito y fortuna material, logros y satisfacción, de deseos sin mucho esfuerzo. Es la casa donde se gana mucho dinero sin esforzarte mucho. Se dice que el sol en la casa 11 sí genera asociación con gente importante, influyente, pero pocos amigos íntimos, beneficios de parte del padre y del gobierno. El sol en la casa 11 te da habilidad para conseguir y manejar dinero, cierto egoísmo y orgullo también, ojo ahí, mucho cuidado con eso. Al mismo tiempo, principios éticos y respeto por la gente inteligente y con buenas cualidades. Se dice que el sol en la casa 11 puede haber problemas cardíacos y de circulación, y con el tiempo, ¿sí?, la fortuna, el poder y la confianza aumentan, ojo ahí. Eso es muy bueno. Y por último tenemos al sol en la casa 12. Esta es de las peores posiciones para el sol, ya que el sol activa Marana Karana Estana. El sol está en maldición en la casa 12. ¿Eh? Ahora tú imagínate a un sol en maldición que ya está en maldición en la casa 12 y que caiga en un signo enemigo. El sol se vuelve rebelde, se vuelve un demonio. El sol se vuelve tu peor enemigo. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con el sol. Se dice que el sol en la casa 12 da una vista débil, cambios frecuentes de ocupación, posible distanciamiento o separación del padre, o que éste lleve una vida difícil o incluso pueda morir prematuramente. Si se encuentra fortalecido, es un buen signo. En un buen signo el padre se vuelve espiritualista, se vuelve un hombre espiritual el papá. Va a depender del signo en la casa 12. ¿Sí? Se vuelve espiritual y va a tener problemas con los hijos. No mucho interés en asuntos mundanos. El padre va a tener inclinaciones espirituales cuando el sol está en la casa 12, dependiendo del signo. Viajes a tierras lejanas y lugares inusuales. El sol se encuentra afligido en la casa 12, a menos que se encuentre en su propio signo, que es Leo, o en su signo de exaltación, que es Aries. Aries, que es muy importante. Entonces es muy importante entender que la astrología védica, ¿sí?, es un camino espiritual que nos permite ver cómo funciona el sol en las 12 casas y 12 signos. Y de eso va a depender el tipo de papá que yo voy a tener, o voy a tener dos papás, padre político, padre de sangre, o no voy a tener padre, o voy a tener padre en mi niñez, en adultez no, o en la niñez no tuve papá y recién lo conozco ya cuando soy adulto. El sol tiene que ver también con la pareja, ya sea que sea tu amante, tu conviviente, tu esposo, pareja en general, que indica actividad sexual. Se dice que el sol rige los hijos varones, sobre todo el primer hijo.
Se dice que el sol rige sobre nuestro ego. Se dice que más fuerte que la lujuria es el ego, que es lo más difícil de superar. Y este problema lo tienen mayormente personas importantes, ya sea a nivel material o a nivel espiritual. No importa a qué institución religiosa pertenezcas, todo el mundo cae sobre los problemas del ego, ¿sí? Entonces hay que trabajar al sol. Porque cuando el sol está afectado, que es un indicador de vitalidad, energía, fortaleza y salud, va a haber problemas en general, ¿eh? Entonces ahí tienen este pequeño curso, espero que les sea de utilidad. Ahora, si ustedes desean ya un trabajo profesional completo, amplio, predictivo sobre lo que es el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, ¿no? Venus, Saturno y los nodos lunares Rahu y Ketu a profundidad, que esto solamente es una gotita nada más del océano que es la astrología védica pura, escríbanme al privado, ahí tienen mi número, ese es mi número de WhatsApp, más 51 92 83 95 94 7 y separa tu consulta. Se te agenda un día muy auspicioso y se te hace un trabajo profesional. Cuídense bastante, muchas bendiciones y no olviden que una cosa es interpretar el sol en las 12 casas en la carta natal y otra cosa es interpretar al sol en las 12 casas en la carta navancha. Juntos forman una sola interpretación de un sol al 100% para entender mejor cómo funciona el sol, cuál es su estructura, cuál es su mecanismo, cuál es la función como planeta regente y rey de todo el sistema planetario. Cuídense bastante. Hare Krishna. Bonito fin de semana y que mañana tengan un buen comienzo de semana, ¿sí? Hare Krishna.